si ustedes como médicos generales que una paciente dice, sí, doctor, me hice esta biopsia, mírela, te sale maligno, tienes que saber qué características tiene una patología maligna. Entonces, ¿por qué? Porque es importante. ¿Cómo le vas a dar la noticia al paciente? ¿Cómo le vas a explicar? ¿A qué área lo vas a referir? ¿Lo vas a referir de urgencia, de emergencia? Por ejemplo, a ver, de ustedes, si yo tengo una patología de un linfoma y una de cervix, ¿cuál refiero más rápidamente? ¿O cuál tiene que verlo el oncólogo o el cirujano rápidamente? El La linfoma, próxima ¿será? clase que puede decir que prenda su cámara. ¿Quién? A ver, por favor. No importa que se equivoquen, ¿ah? El linfoma podría ser. El linfoma, muy bien. Cristín, creo que tu nombre ahí. Sí, doctora. Muy bien, Cristín. ¿Por qué? Porque el linfoma es una enfermedad hematológica, una enfermedad que hace que le dé lisis tumoral. La lisis tumoral puede conllevar a la muerte de ese paciente. Por eso los linfomas entran de emergencia, la mayoría les damos quimioterapia rápidamente, no esperamos. El cervix también es una enfermedad agresiva, pero te da tiempo de que la paciente llegue por consultorio y todo lo demás. Entonces, eso ustedes tienen que llevárselo en su cabecita bien seguros, que cuando ustedes como médicos, la doctora Cristi acaba de decirme, ¿no? Ah, no, señor, usted es un linfoma. No, el linfoma tiene que ser ya. Llamo a mi colega, a mi amigo que trabaja en tal lugar, pido una referencia, una teleconsulta, a urgente que vaya. Ah, no, señor, usted sí tiene un cáncer de cervix. Sí, bueno, le voy a hacer la referencia por consultorio. Sí, no se preocupe. ¿Ok? Entonces, eso tiene que saber en patología 2. Saber qué es lo que tienen de anormal ciertos órganos. Ya, ok. Entonces, asumía, ya saben, las competencias, conocer la fisiopatología de las enfermedades, el funcionamiento. Como ya les había dicho el primer grupo, el desarrollo del sílabus era en esta clase, ¿no? Eh, Hablar un poquito de la introducción del desarrollo, porque las malformaciones congénitas del corazón la vamos a ver en la siguiente clase. En esta diapositiva es de forma sucinta. Cabe resaltar que sí voy a conversar con la doctora Reina para que su examen sea basado en la histopatología más que en algunas otras cosas, lo que me interesa que ustedes aprendan, ¿ya? Dentro de la patología cardíaca 1, patología cardíaca 2, hay que saber que tiene que saber, perdón, el cambios histológicos, características de cada una de las enfermedades, como por ejemplo que estábamos viendo, las enfermedades de corazón. Ver, por ejemplo, los cambios, enfermedades vasculares, pulmonares, trombos. En la cuarta semana vemos enfermedades infecciosas, tanto a nivel pulmonar, metástasis más frecuentes que existen, como el cáncer pulmonar también, que también podemos ver. La importancia siempre es ser unidad clínico-patológico. Los patólogos, cuando también nosotros como clínicos mandamos una orden, tenemos que poner las características. ¿Es importante los antecedentes oncológicos o no? ¿Es importante? Sí, doctora, porque pueden indicar Sí, ¿no? Claro, porque nosotros hablamos de patología, pero ahorita todo el mundo está hablando de a nivel molecular, ¿cierto? ¿Saben qué es el BRCA? ¿Saben qué es el PDL1? ¿Saben qué es el HER2? Esos son ya estudios moleculares, que se hace a partir de una toma de muestra de biopsia, ¿ok? Pero se hacen en diferentes formas, por ejemplo, NGS, diferentes formas de estudios moleculares. Que en el regional, que es donde trabajo como oncóloga, sí lo hacemos con ayuda de algunas farmas que nos lo hacen gratuito al paciente y tenemos y les ayudamos. Tenemos inmunoterapia que también se relaciona a una enfermedad target de cada uno de los pacientes, según su patología. Entonces, doctores o futuros doctores, ¿es importante saber patología 2? Es importante. ¿Hay que tenerle miedo? No. Hay que nada más, como le dije en un inicio a los otros compañeros, ser ordenados. Estamos hablando del corazón, nos enfocamos en el corazón, hacemos nuestro resumen, estudiamos
dentro de la semana de corazón. Cuando llegue la semana de pulmón, estudiaremos pulmón, ¿ok? Siempre tienen que tratar de estudiar ustedes como alumnos todos los días. No puede pasar un día que no estudien, porque eso es en contra de su tiempo, porque después ustedes dicen, ay, no, después lo estudio, mentira, no lo van a estudiar. Ah, no, después veo el video, mentira, no lo van a ver. O si lo van a ver, se van a dormir. Entonces tienen que hacer ser ordenados al momento de estudio. Glomérulos, enfermedades del riñón, las UPOs, los tumores renales. Cada semana tiene una parte pequeña de cáncer. Entonces ahí los voy a de alguna forma ayudar para que entiendan un poquito esa área, que es muy bonita porque sirve para que desarrollemos y podamos diagnosticar de forma oportuna. Luego, genital femenino, importante, pregunta de examen siempre. Las mujeres, estas son las enfermedades más frecuentes. ¿Cuál es la enfermedad más frecuente? El cáncer de mama o tumor de mama, el fibroadenoma, que es un tumor benigno. Luego también masculino. ¿Cuál es una de las más frecuentes? Próstata. Es el cáncer de próstata. En jóvenes, testículo. ¿Conocen algún joven o han tenido algún caso de un TCG o tumor testicular? Son pacientes, por ejemplo, hay un paciente ahorita que está en la UCI, es un paciente con tumores testiculares, quimiosensibles, o sea, pacientes que se pueden curar. Entonces, ya ustedes, su mentalidad como alumnos de este 2026 que están llevando conmigo la parte de patología 2, ustedes tienen que tener en su mente que el cáncer o enfermedades de neoplasias malignas tienen cura. ¿Cuáles tienen cura? Y que siempre la mayoría responden son estas enfermedades testiculares, linfomas, las enfermedades de la placenta o cánceres de las placentas. Entonces, eso es importante que sepan en este curso conmigo, sí, lo van a aprender, sí, en su momento cuando llevemos próstata, cuando ya hablemos de la placenta, cuando hablemos de mama, es lindo eso. ¿Por qué? Porque nadie está libre también de conocer eso o de que algún familiar pueda pasar por alguna enfermedad de este tipo. Entonces, ustedes como futuros médicos, ustedes seguramente en su casa, cualquier enfermedad, doctora Cristi, por ejemplo, la doctora que habló, hija, mira, la tía tal, uno ya lo comienzan a ver a uno como médico, ¿o no? Mira que dijo tú que estás Doctora, estudiando a uno le medicina, preguntan mírame, cosas estoy que ni ha con llevado. tos. O sea, no eres médico, pero ya te tratan, tu familia se esperanza en ti. Entonces, tienen que saber sobre estas enfermedades. No lo vean tedioso, vean lo bonito. Vean que si ustedes aprenden de esto, van a salvar muchas vidas, ¿ok? Entonces seguimos. Las últimas unidades, patología del esófago, hay muchos cánceres de esófago, los cáncer gástricos, terribles cáncer gástricos con el Helicobacter pylori, esas comidas que comemos ahí en ¿cómo se llama ese? La bajadita creo que era, bueno, por ahí por la calle hay que tener mucho cuidado, siempre hacernos nuestras endoscopías control, si tenemos familiares con cáncer, más aún, ¿ok? Muchos jóvenes. Usted está más joven, yo estoy un poquito mayor, pero me considero joven todavía. Nos da cáncer a una temprana edad. Entonces, también conocer también sobre cánceres de intestino, perdón, enfermedades diverticulares que son premalignas también. Hematológicas, linfoides. Ahorita en el regional también hay muchos linfomas, leucemias de niños de 16 años, 15 años. Entonces, es importante conocer, que ustedes conozcan. Tal vez eran patólogos, oncólogos, hematólogos, lo que ustedes deseen, pero tienen que saberlo. En enfermedades neurológicas, hoy día he tenido 3 pacientes con cánceres cerebrales, gliomas. He tenido bastantes pacientes así. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Es un bonito curso, solamente tienen que ordenarse, ¿ok? Y como les digo, las preguntas van a estar enfocadas a nivel patológico, porque estamos llevando ISTO 2, ¿ok?
Entonces esto lo pueden leer, insuficiencia cardíaca. La primera parte que el segundo grupo no ha escuchado, igual es la exposición está grabada, ya van a ser las 10, así que avanzamos. No sé si les parece, no les parece. Igual por ahí he estado hablando de pregunta de examen, luego la delegada me pasa de parte, he dicho de preguntas de examen para acordarme, porque el examen pues, lo vamos a hacer entre todas las colegas y mi persona. ¿Ya? ¿Está la delegada ahí? Hola. ¿La delegada está ahí? Se fueron. Leslie, ¿está ahí? Bueno, ahí le dicen a Leslie que, o le Doctora, pasan a Leslie lo que dije de preguntas de examen. tengo un problema de ¿Ya? conexión. Ahí estás, Leslie, ya. Entonces luego me pasas, Leslie, ¿ya? Y tus amigos, algún amigo de la primera parte de la expo para que le pase. Cuando digo examen, eso tienen que apuntar. Sí o Ya, sí. Ok, seguimos. No lo escucho bien, pero igual pueden escribirse en el WhatsApp. Leslie creo que es la delegada. Muy bien, entonces signos, taquicardia, palpitación, arrendamiento del corazón, este ritmo de galope, no sé si alguien ha escuchado en su práctica, cuando van a los hospitales. Los soplos también, hay estenosis, una insuficiencia mitral producto de esa insuficiencia. Obviamente, si hay insuficiencia, hay una hipertrofia cardíaca. El músculo, como se usa tanto, se hipertrofia. Entonces, las fibras musculares se dilatan. Ustedes van a ver en las láminas que le van a presentar en su pasito que van a presentar probablemente algún corazón grande. Entonces, es una hipertrofia cardíaca producto, ¿no? Lo que produce una insuficiencia cardíaca. Jesús Alberto Pérez se fue y se vivió eso. Aumenta el tamaño del corazón, lo que causa que el choque de la punta del ventrículo izquierdo sobre el tórax se desplace hacia abajo y hacia la izquierda. El diagnóstico, ustedes van a ser médicos cirujanos clínicos, no van a ser cirujanos, es decir, no van a operar. Entonces tiene que saber qué van a utilizar para su diagnóstico, estudio de imagen, exámenes de sangre, ecografía, ¿ok? Conjunto de tratamientos relacionados donde hay un desequilibrio entre el suministro de oxígeno y su trato de demanda cardíaca, porque hay una obstrucción en el ritmo sanguíneo, lo cual el músculo cardíaco y causa hipoxemia. Hay un estrechamiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Esta también es pregunta de examen. Cardiopatía isquémica, la lesión principal sobre el interior de los vasos sanguíneos. Se denomina placa ateroma rodeada de una placa, causa más frecuente alteración a nivel de las arterias coronarias. Hay dos teorías para una cardiopatía isquémica. ¿Ok? La primera, que el mecanismo también pregunta de examen, atenta, Leslie. Mecanismo está fundamentado en una respuesta del lecho vascular a la lesión. Ese es el primer mecanismo. Esta de acá provee que ciertas lesiones, incluyendo la hipertensión arterial y la hiperesclerolemia, produce un estímulo dañino al endotelio. ¿Ok? Como resultado, toda la liberación que habíamos hablado anteriormente, incluso por ahí con el ateroma, liberación de factores de crecimiento que causan la proliferación y que este músculo liso del arterial crezca, haya una migración de los macrófagos a la pared muscular. Esto causa una lesión en el endotelio, lo cual va a admitir la entrada del colesterol lípidos isotónica. Entonces, por ende, conlleva a que haya una placa de ateroma. Esta placa, ¿qué pasa con esta placa? Se vuelve rugosa y se activan las plaquetas. Como se activan las plaquetas, conlleva a que se formen trombos. Entonces la luz se pierde de esa arteria. La segunda teoría, y es aplicable en mujeres, que dice que las células del músculo liso en una placa que contiene enzimas de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta glucosa bandida sugiere un origen monoclonal a estas células. Es un estímulo a lesión, produce una proliferación a partir de una sola célula, lo que ha llevado a llamarse la teoría de neoplasia. Incluso esta deficiencia, porque hay también una enfermedad relacionada a esta deficiencia, conlleva a que a algunos pacientes no les vaya mal con cierta quimioterapia. Esta glucosa fosfato deshidrogenasa 6, que es C6FD. Entonces, ¿qué cuadro clínico puede estar?
Son angina de pecho, infarto de miocardio, cardiopatía isquémica crónica, muerte súbita. Tratamiento progresivo de arterias coronarias y con el estrechamiento de oclusión. La arteriosclerosis es la más prevalente. Esa ya pregunta de examen, por favor. Esta de acá afecta arterias de tamaño mediano que llevan sangre al corazón, el encéfalo, riñones, arterias. O la falta de riego sanguíneo, una parte del corazón, producido por una obstrucción de una de las arterias coronarias. Esta es una urgencia médica, obviamente. Hay infartos, incluso que ustedes en su práctica clínica o cuando vayan al hospital, cuando sean internos, van a ver que hay pacientes que dicen, tengo una epigastralgia, es decir, me arde el estómago, me duele en la parte de mi epigastrio, ¿no? En la parte de su estómago, en la parte superior. Entonces, ustedes pueden decir, no, no es nada, pero le hacen unas troponinas, ¿no? Troponina T, ISPKMB, y puede estar pasando un paciente con un infarto. Y yo he tenido dos pacientes así, con infarto posterior, así se llama, infarto posterior. Entonces, dentro del infarto miocardio pueden haber transmural o endocárdico, ¿no? La necrosis isquémica afecta todo o casi todo el espesor de la pared ventricular. Por eso es que hablábamos anteriormente de la importancia del FEBI, que es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Entonces veíamos que si está menos de 50, definitivamente es un paciente con alto riesgo de falla cardíaca. Entonces, eso es importante cuando ustedes les pueden por ahí llevar a un paciente en futuro un ecocardio. También tenemos el infarto subendocárdico, donde solo afecta el tercio o la mitad interna de la pared del ventrículo. Obviamente el pronóstico es peor en el transmural. La isquemia miocárdica son situaciones en que sin producirse una necrosis del tejido existirían otros fenómenos derivados de un aporte de insuficiencia del oxígeno. Acá tenemos estos pacientes con problemas a nivel respiratorio. Crea una situación de inestabilidad eléctrica, cambios en la membrana, fenómenos de repolarización. Hay una degeneración miofilar, es decir, hay unas bandas, presencia de bandas de contracción alternándose con el citoplasma. Tensión positiva, oxina negativa, ACP. Eso no. Mientras el IMA es menos frecuente, las lesiones fibrilares derivadas del isquemia son hallazgos muy frecuentes. Ok, la histología puede ser de utilidad localización por el estudio coronario. Y dentro de las principales situaciones que estábamos hablando, presentación de isquemia son la obstrucción coronaria, ¿no? Puede ser por una placa de ateroma, isquemia miocárdica transitoria. Uy, estrés. Me tienen malos chicos los alumnos, estrés. Doctora, me va a dar una isquemia miocárdica transitoria. No. Catecolaminas, hipopotasemia, estimulación del sistema nervioso, descarga eléctrica. ¿Ok? Se debe el infarto miocardio a una isquemia mayor absoluta por una oclusión coronaria trombótica. Hay oclusiones sin infarto e infarto sin oclusión. ¿Cómo es esto? Oclusión sin infarto se presenta en dos condiciones. Oclusión sin infarto. Muerte antes de los síntomas morfológicos de la necrosis o una oclusión coronaria. Es decir, la aterosclerótica producida tan lentamente que ha habido tiempo que se desarrolló una circulación. Esta oclusión ha sugerido un infarto particularmente extenso, infarto ectópico o a distancia. ¿Okay? Y el flujo coronario normalmente no, o sea, puede aumentar hasta 4 veces. Esto conlleva que reduce las reservas coronarias, es decir, hay una estenosis del árbol coronario, reduce el flujo y hay una hipertrofia cardíaca, como para compensar, ¿no? Y la estenosis coronaria y hipertrofia coronaria suelen ser concomitantes. El infarto sin oclusión, la estenosis de la regla es acentuada. Shock, por ejemplo, los pacientes con anemias agudas, y las arritmias. Las trombosis coronarias se debe a la ulceración de la placa aterosclerótica y estas placas se presentan en el tronco de la coronaria izquierda. ¿Ok? Esto de aquí, tronco de la coronaria izquierda y cemento proximal descendente anterior de los síntomas frecuentes, como por ejemplo esta arteria circunfleja es menos frecuente.
¿El lima es la regla del anémico? Claro que sí, porque hay menor perfusión sanguínea. Estos anémicos crónicos, como por ejemplo el onco que vemos a cada rato. Hay necrosis después de las 24 horas, si el territorio está mal delimitado, el paciente es un pálido amarillento, no es un pálido agudo, por ejemplo, cuando es una anemia aguda. Días siguientes, claramente delimitada, con tonos tróficos con efecto amarillo a la hemorragia. Cuarto día, un tinte verdoso por acento de infiltración depositaria. ¿Ok? Y el lima puede ser hemorrágico. En general, el miocardio, ello ocurre cuando hay un cierto desarrollo de circulación al estómago. Entonces, las etapas que puede darse mediante después de un infarto a nivel microscópico, hablábamos que ustedes tal vez no han tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, cuando han tenido una muestra de un infarto, un paciente que tuvo un infarto. Dicho corazón, cuando, por ejemplo, va al área de patología para macroscopía, tiene sus cortes y luego pasa a microscopía. Entonces va teniendo sus cambios en el tejido. Entonces la necrosis se reconoce, por ejemplo, a 6 a 8 horas, a 24 horas en infiltración leucocitaria, la cual se alcanza su mayor grado al quinto día. Luego, al final de la primera semana, es decir, a los 7 días, se presentan ya los macrófagos, hemosiderina y neoformación. En la segunda semana, es decir, a los 14 días, hay un proceso de reabsorción y el desarrollo del tejido granulatorio. Entonces, en la tercera semana se predominan los linfocitos, las células plasmáticas y algunos vasos neoformativos. Y hay una evidente neoformación de colágeno iniciada a estos 14 días. Después del primer mes aparecen las células libres y los restos necróticos, pero en infartos, como hemos visto de estos dos tipos, hay infartos extensos y menos extensos, los cuales van a persistir el tejido reparativo y islotes del miocardio. Entonces, esta es una oclusión coronaria, evolución del infarto, progresión de la necrosis miocárdica desde el momento de la oclusión, 30 minutos, 4 horas, 6 horas. Entonces, hay una necrosis subendocárdica, una necrosis extendiéndose en el subepicardio y un infarto completo en toda el área de la región a las 12 horas. ¿Qué complicaciones puede dar el infarto agudo del miocardio? Hay infartos transitorios, ¿no? Que pueden ser los TIAs, ¿no? Pero complicaciones del infarto agudo del miocardio puede haber extensión isquémica, arritmia, pericarditis, infarto agudo, expansión, aneurismas, complicaciones, insuficiencias cardíacas y un trombo mural. En el caso de las valvulopatías, no sé si han tenido la experiencia de asistir o ver a algún médico que ponga una válvula cardíaca. Estas valvulopatías cardíacas son enfermedades que afectan a las válvulas cardíacas independientemente de qué lo causa y la gravedad. Dentro de las válvulas del corazón sabemos que existe la aórtica, la mitral, la pulmonar y la tricuspidia. Estas pueden ser congénitas o adquiridas. ¿Ok? Dentro de estos dos criterios, estas válvulas radican que hay una disminución del diámetro, es decir, hay una estenosis. Esto conlleva que haya una insuficiencia y el movimiento de las válvulas sea normal. Aquí tenemos un cuadro muy bonito que puede ser pregunta de examen. Tenemos todas las válvulas aórticas, mitral, tricuspidia y pulmonar. Y válvula aórtica, perdón, cuatro. Estos se derivan, o el trastorno obstructivo, por ejemplo, la aórtica es una estenosis aórtica, la válvula mitral hay una estenosis mitral, pero también puede haber un prolapso mitral, la tricuspidia, una estenosis tricuspidia y la valvular estenosis pulmonar, que conlleva a cada una de ellas a su respectiva insuficiencia y o regurgitación. Se fue. Entonces, esta estenosis aórtica eh, ocasionalmente nacen con válvula aórtica bicúspide, el cual produce este flujo de generación en la cuarta o quinta década. Este tratamiento, esta estenosis aórtica reumática con los pacientes que tienen problemas reumáticos acompaña una estenosis mitral y que produce una sobrecarga en este ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque tiene mayor presión en expulsar la sangre ante una válvula obstruida. La estenosis aórtica dentro del ventrículo izquierdo es mayor, ¿no? Entonces conlleva a que
haya una hipertrofia, un aumento del músculo de este ventrículo. Si esta estenosis valvular aórtica no se corrige, los pacientes obviamente, porque esto se corrige desde cuando nace incluso, y en su desarrollo de niños, no va a conllevar, perdón, a una insuficiencia cardíaca y la mitad fallece al 1 a 2 años de este diagnóstico. Estenosis mitral, la mayoría se deben a estas enfermedades. Pregunta de examen, cardiopatías reumáticas o en mujeres. Estas conllevan a que haya un impedimento del llenado, aumento de la presión. ¿Conlleva qué? También pregunta de examen, congestión pulmonar. En casos severos se produce el gasto cardíaco. La insuficiencia aórtica, también conocida como regurgitación aórtica, también pregunta de examen, es muy característica cuando vemos a un paciente con esta regurgitación aórtica. Entonces, puede ser debida a anormalidades de la válvula misma o la porción proximal de la aorta. Importante. ¿Por qué es importante, doctora? Porque acá tenemos, por ejemplo, los tumores que están a nivel de esta válvula de la aorta, o de la aorta incluso mismo. Esta insuficiencia mitral, hay roturas de las cuerdas, perforación, infecciones frecuentes, degeneraciones y enfermedades congénitas. En insuficiencia mitral, regurgitación mitral, trastorno de la válvula, lo que se caracteriza por un reflujo de la sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda durante la sístole. Pregunta de examen también. Este flujo retrógrado determina que haya una disminución del gasto cardíaco. Esto conlleva que haya una dilatación primaria de la cavidad durante la fase diastólica ventricular, constituyendo en un mecanismo compensador. Todo nuestro cuerpo trata de compensar, por eso es que todo hay un aumento en la contracción, alteración en el débito cardíaco, y se compensa, pero esa compensación aguda luego se vuelve crónica y por ende se vuelve un corazón grande, una insuficiencia cardíaca, un aumento en el tamaño del corazón. Esto conlleva que haya una dilatación, esta dilatación resulta ser ineficaz y no puede, el corazón, por lo tanto, pierde contracción sistólica. La estenosis pulmonar es una patología también cardíaca, en la cual el flujo de sangre saliendo del ventrículo derecho, ya acá hablamos de ventrículo derecho, es obstruido a nivel de la válvula. Esta es una cardiopatía frecuente en el síndrome de Neumann. Esto conlleva, pregunta de examen, reducción del flujo de sangre hacia los pulmones. Es muy característica esta insuficiencia valvular. No recibe la válvula pulmonar lo suficientemente fuerte para evitar el reflujo. Acá hay un reflujo hacia el ventrículo derecho. Entonces está muy, si es secundaria la hipertensión pulmonar, se conoce como murmullo de Graham-Still. Esta es una enfermedad valvular cardíaca, obviamente hay una incapacidad de cerrarse y un poco de sangre pasa del ventrículo derecho a la aurícula derecha, que esto no es lo que debería pasar, es lo opuesto a la dirección normal. Esto, gracias a Dios, solamente pasa en 1% de las personas y puede ser así. Insuficiencia tricuspidea conlleva, es un defecto durante la sístole ventricular, la aurícula derecha recibe sangre del territorio de las cavas y a su vez recibe el flujo retrógrado del ventrículo derecho. ¿Qué conlleva que haya una sobrecarga del volumen durante la diástole? ¿Okay? Cuando se relaja el corazón, se produce una dilatación primaria. Vencido el límite de la dilatación a nivel de las cavas, se presenta congestión venosa sin hipertensión arterial, hipertrofia, mayor congestión venosa sin esta hipertensión, conlleva a una fibrosis del corazón llamada cirrosis cardíaca o asitis. ¿Ustedes han visto asitis en el corazón o derrame cardíaco? También puede pasar y es terriblemente grave. Pacientes fallecen rápidamente. El volumen sistólico del ventrículo derecho es bajo y hay una hipertrofia que determina una contracción mayor o mayor fuerza. La congestión venosa de la cava superior determina el pulso hepatoyugular. Hay un déficit de ventilación bajo. La hipertrofia auricular determina una disminución volumétrica de su cavidad y un circuito mayor produce una congestión venosa o hipertensión venosa. Esto puede llevar a que repercusión sobre el hígado, congestión hepática, hepatomegalia, hipertensión portal, rebosamiento de líquido.
Muy bien. Entonces, ya siendo las 10:03, esto va a ser lo que vamos a conllevar, perdón, lo que vamos a hablar de patología cardíaca. Luego, en la siguiente clase, vamos a hablar de enfermedades del miocardio. Aquí vamos a hablar de miocardiopatías y de tumores ya, porque hay tumores, ¿ok? Y no sé si hay alguna pregunta más, si no ya pueden comenzar a estudiar. Ay, por acá me escribieron, pero buenas noches, personales, bla, bla. Ay, Aguaman. Esto sí te apunté. Preferí traer a mi audio, todos son chéveres. Tenorio. Me gusta su Pikachu de Tenorio. Muy bien. Entonces, chicos, espero que aprendamos mucho, aprendamos porque también es importante, siempre aprendemos los médicos sobre este curso. Comiencen a estudiar lo normal del corazón para que entiendan lo anormal del corazón. Una revisadita de media horita, al toque revisen su libro, el que utilicen. No sé cuál, el Garnet, por ejemplo, es un texto muy bonito de esto. Y nos vemos en la siguiente clase. Este sábado van a tener su seminario conmigo y la otra reina. Ella les va no sé si les va a pasar ya mañana sus temas, si no, seguramente ese día les va a explicar. Como esta es la primera semana, corríjanme por favor, es la primera semana, ¿cierto? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctora. Sí, ¿no? Sí. Ya, entonces como es la primera semana, estamos adecuando todavía, estamos evaluando cómo va a desarrollarse la clase igual. Como les digo, son 3 áreas muy importantes que ustedes en Pato 2 tienen que tener en cuenta. La primera es la teoría, porque ahí viene su examen teórico. La segunda es los pasitos. A ver, lo que he visto es que jalan mucho los pasitos y no debería ser así. Deberían estar atentos en su clase. Tienen que venir temprano, por favor, porque llegaron algunos muy tarde. Siempre que ustedes tengan un problema, avisar a su delegada para que avise y el médico tal vez tenga consideración. Porque ustedes saben, si llegan tarde los alumnos, ya no pasan, pierden su pasito. Tengan en cuenta eso. Y lo otro son sus seminarios que tienen que, bueno, exponer algunos cursos. Es importante que sepan manejarse con compañeros. Ya creo que ustedes han expuesto la mayoría desde el primer ciclo. Entonces, siempre tratar yo me doy cuenta cuando de los 5, uno trabajó, dos trabajó y los demás no trabajó. Entonces, cuando haga los seminarios con la doctora Reina, me voy a dar cuenta quién no trabajó. Entonces, la idea es que sepan todos del tema. Si se reparten, que no se vea reflejado en la exposición, porque ahí sí se va a ver mal, pues, ¿no? Se va a ver que no está bien, porque todos debemos saber del tema, ¿ok? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, chicos, es un gusto conocernos a algunos por ahí. Claro que les voy a compartir la grabación, la grabación esta link es de la misma universidad, así que no se preocupen. Y el material, claro, a su compañera ya les paso en un ratito, para que vayan leyendo y estudiando sobre esta parte, para que estén ordenados, ¿ya? Muy bien, sí, a ver quiénes están. Nos vemos entonces en una próxima clase, chicos. Cuídense, descansen si pueden. Gracias, doctora. Hasta luego. Levántese. Gracias, doctora.